Hoy queremos presentar un saludo especial a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales y plataformas dispuestas para tal propósito, al igual que para quienes nos siguen a través de la emisora La Huilense 95.3, que ha estado pendiente de todo el desarrollo de este importante evento. Para ellos un saludo muy especial. El gobierno departamental, con el apoyo del Ministerio de las Culturas y otras muchas instituciones, con esta primera versión de Filvorágine, tiene el propósito de instituir su versión anual y dar apertura al centenario de la Vorágine en un acto oficial presidido por el doctor Juan David Correa Ulloa y otras personalidades del orden nacional y regional, y de todos ustedes quienes nos acompañan en este día. Por eso, a continuación, invito al señor Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, quien toma la palabra a continuación. Bienvenido, señor Ministro. Buenos días para todas y todos. Buenos días, señor gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán, señora secretaria de Cultura del Departamento del Huila, Nelcy Tobar, señora secretaria de Cultura de Neiva, Aida Marieta Trujillo, señor Jorge Valencia Jaramillo, fundador y exdirector de la Cámara Colombiana del Libro, señor Isaías Peña, escritor, cultor, tallerista, intelectual, biógrafo de José Eustacio Rivera, queridas amigos y amigas todos. Yo quisiera empezar estas palabras diciéndoles que creo que cuando se crea una feria del libro hay que celebrar no solo su creación, sino el horizonte de posibilidades que abre un espacio de estos. Los libros son posibilidades de conversación, los libros no son posibilidades de evasión. En Colombia, cierta ciudad letrada nos ha querido convencer de que los libros son patrimonio de una clase intelectual, educada, a veces andina, y yo creo todo lo contrario, y ha sido mi búsqueda y mi lucha histórica, y es abrir la mente de todas y de todos para que entendamos que el libro encierra culturalmente muchas de las búsquedas y los sentidos que nos hacen humanos y que nos hacen y que nos tejen las relaciones como comunidades. Además quiero celebrar que esta feria haya tomado la iniciativa y haya tenido la audacia de bautizarse como se bautizó. Creo que el nombre que eligieron y la fecha que eligieron para hacerla no puede ser más oportuna. Que una feria del libro en Colombia se llame Filvorágine, creo que merece un reconocimiento, un aplauso. Y por supuesto que esa feria se celebre a solo 15 minutos del lugar de donde nació José Eustacio Rivera en 1888, aquí en Rivera, Huila, antes llamado, ya olvidé, San Mateo, perdón. Creo que es realmente audaz por dos razones. Una, por lo que ya dije, nombrarla con el nombre de la gran novela colombiana junto a 100 años de soledad del siglo XX, pero segundo porque creo que adelantar y abrir de alguna manera el año que nos va a permitir conversar con este libro y desde este libro con el mundo, y que quizás va a culminar el próximo año, en todo caso los actos conmemorativos, pues va a encerrar o la va a llenar de sentidos y de posibilidades de que las administraciones que vengan se convenzan de algo que creo que tiene que ser central en la nueva discusión sobre este país. Y es que sí, las autoridades locales, regionales, departamentales,
no se convencen que en sus planes de desarrollo tienen que tener la cultura presente, la responsabilidad del gobierno nacional es absolutamente incapaz de asumir todos los destinos y los problemas culturales que tiene el país. En ese sentido, yo invito y celebro que el gobernador, la alcaldía y sus 2 secretarias hayan decidido dejar este espacio abierto, pero invito a los nuevos alcaldes, gobernador y autoridades locales a que piensen en estos 2 meses que tienen como empalme cuál va a ser el lugar de las artes, las culturas y los saberes en sus planes de desarrollo. Sin una verdadera corresponsabilidad, insisto, será imposible que este país logre descifrar de otras maneras la posibilidad de tener en sus municipios, ciudades y regiones una verdadera transformación social que en el fondo es una transformación cultural. Nosotros como ministerio hemos elegido conmemorar la vorágine de una manera amplia, nacional e internacional. Queremos proponerle al país y al mundo una conversación que no se agote, por supuesto, en la efeméride, en la anécdota literaria, en la biografía de un hombre que, como lo acaba de decir el profesor Isaías Peña, es tan contemporáneo en su mirada sobre nuestro país, porque fue alguien que escribió esta novela con una urgencia, la urgencia de tener la distancia de solo una década, de haber sabido y tenido noticias de uno de los peores holocaustos que ha vivido este país. La vorágine es un grito, un llamado de alerta a una sociedad que no reconoció y le dio la espalda al asesinato de 60.000 indígenas en la Amazonía colombiana. Rivera escribió cartas, abrió debates en el Senado, intentó por todas partes y murió en Nueva York con una novela que lamentablemente se extravió y que quizás iba a ser la gran novela que resumía de alguna manera las tensiones que aún hoy enfrentamos como sociedad y como país. Las tensiones entre una lógica andina y centralista y su imposibilidad de reconocer y de abrirse a un diálogo horizontal con lo regional. Este gobierno del cambio quiere eso, insiste en eso. Las regiones tienen que ser dueñas de su destino. Los hombres y las mujeres de esas regiones y de esas ciudades tienen el derecho a decidir sobre sus posibilidades y no solo la lógica centralista va a descifrar este país. Por eso, lo que queremos hacer como primera medida es la edición de una biblioteca de 10 títulos que publicaremos a partir del próximo año desde la Biblioteca Nacional de Colombia y que han sido elegidos por varios expertos, no solo en literatura, sino en antropología, historia, lenguas indígenas, poblaciones, patrimonios. Esos libros serán la edición cosmográfica de La Vorágine, realizada por las profesoras Erna von der Walde y Margarita Serge para la Universidad de los Andes, que les recomiendo vivamente porque reúne una cantidad de documentos y de textos que aparecieron en su época y que demuestran de alguna manera que la discusión pública sobre lo que estaba ocurriendo con las caucherías en el Putumayo, el Amazonas y la Orinoquía colombiana, peruana y ecuatoriana y venezolana era realmente una realidad ominosa que el mundo se negaba a reconocer. El mundo, ese mundo que estaba en el auge de un capitalismo, yo no diría salvaje, sino exagerado, y que quería de alguna manera rajar los árboles para extraer el látex y con eso fabricar caucho para la industria de los automóviles. Esa edición tendrá un prólogo de Juan Carlos Flores, historiador con quien hemos venido construyendo un diálogo desde hace unos años sobre estos temas. El segundo libro que publicaremos será un libro fundamental que se llama Holocausto en el Amazonas, una historia social de la Casa Arana del profesor Roberto Pineda Camacho, un hombre
que llegó al Amazonas de la mano de uno de los grandes lingüistas colombianos, llamado John Landaburu, colombo-francés, que a finales de los años 60, un poco inspirados por los aires del mayo del 68 francés, se internaron en la selva y descubrieron que las culturas que allí estaban, las culturas Huitoto, Huinane, Bora, entre otras, aún conservaban la memoria viva en su piel, en su imaginación y en su dolor de lo que les había ocurrido a sus padres y a sus abuelos allí. Y no obstante ese dolor, eran culturas que, como lo demuestra este país, resistían y tenían aún alegría y esperanza en la vida a pesar de lo ocurrido. Creo que esa es una lección que debemos aprender como sociedad. Los pueblos originarios, los pueblos afro, raizales, negros, rom, que han sido los que más han padecido la guerra, las mujeres, los jóvenes, son quienes más organizados y más resistentes y resilientes han sido en una guerra que no descifraremos hasta que no entendamos que debemos de alguna manera cuestionar un sistema patriarcal y un sistema construido en una guerra de hombres y de egos masculinos. El tercer libro que publicaremos dentro de esta colección de 10 títulos es La vorágine de Vicente Pérez Silva, otro libro fundamental para entender la gran novela de Rivera. Por supuesto, la biografía del profesor Isaías Peña Gutiérrez acompañará esta biblioteca. Él juiciosamente no solo quiso disponer su texto, sino actualizarlo en algunos aspectos. Ya es una edición canónica, es una edición importante para el país, porque es una decisión que abre también la discusión, como él lo propuso hace unos minutos, sobre el lugar de Rivera en la sociedad colombiana. Además de estos textos, publicaremos una serie de textos de una artista ya fallecida, una artista indígena que es inspiradora y muy fuerte, que se llama Anastasia Candrella Macurí. Publicaremos además una serie de recopilaciones de textos de mujeres indígenas originarias de la región, un texto que es fundamental y que se ha leído poco en las nuevas generaciones, de Pedro Gómez Valderrama, que es Los infiernos de Jerarca Brown. Así, con esta suerte de panorama, lo que queremos, insisto, entonces, es abrirle una discusión al mundo. ¿Cómo? Vamos a entregar esta biblioteca a las 1555 bibliotecas municipales y rurales de Colombia, a las sedes diplomáticas de Colombia en el exterior, y vamos a iniciar la presencia en ferias internacionales y nacionales con la vorágine como tema central, empezando por La Habana en febrero, empezando con el Hay Festival en enero, siguiendo con La Habana en febrero, después iremos por supuesto a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en donde tendremos una exposición en la feria, que estará también itinerando por las bibliotecas públicas del país. Luego iremos a Quito, Santa Cruz de la Sierra, Madrid, París, muy probablemente haremos algo en el Reino Unido, no en una feria, que es una feria muy comercial, pero yo quiero establecer un diálogo con el Reino Unido, porque como ustedes bien lo saben, el irlandés Roger Casement fue quien dio y rindió un informe ante el Parlamento británico denunciando los hechos ominosos y fue asesinado y desaparecido muy probablemente por haber tenido el valor civil de hacer una denuncia que aún nos duele a todas y a todos los latinoamericanos. Recorreremos entonces el mundo también en Paraty. Brasil será el invitado de honor el próximo año a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, con un especial énfasis en la Amazonía como territorio simbólico y territorio biocultural que debemos apropiar y entender. Aún Colombia no entiende lo que es el Amazonas y lo que significa
y lo que debemos apropiarnos de alguna manera interiormente de él. Solo para poner un ejemplo de esto, Henry Ford en 1914 pretendió crear unas plantaciones de caucho en el Amazonas, supuestamente para reemplazar esta forma de extractivismo, y la selva produjo unos hongos que devoraban esa suerte de inicio de agricultura que se quería hacer en la selva. La selva se ha defendido ante nuestra violencia y nuestra agresividad, y hoy nos corresponde, como parte del mundo, de proteger y decir que esa selva es sagrada, es un espacio de conservación para el mundo y para la humanidad, y es nuestra. Además de estas acciones internacionales que continuarán en lugares como Guadalajara, Frankfurt, y en donde, insisto, tendremos conversaciones, en Colombia habrá una nutrida programación. Comenzaremos en marzo haciendo un prelanzamiento de la feria y una celebración de la vorágine en Mocoa, Putumayo, en donde estaremos con la comunidad, y ya estamos trabajando. Nuestra coordinadora de literatura aquí presente, Daniela Sánchez Russo, ya está trabajando con comunidades en Mocoa, porque no queremos llegar como aterrizando en un ovni, sino es con ellos. Les pongo un ejemplo de la fuerza de esas comunidades. Esa comunidad en Mocoa, Putumayo, nos acaba de dar la clave para cumplir uno de los asuntos de esa ley que no se ha cumplido a cabalidad y que se promulgó en 1988, que es la Cátedra Riveriana. Los profesores de Mocoa le pidieron a Daniela que por favor los capacitara para volver a hablar de la vorágine en los colegios, porque no sabemos hablar del libro en el sistema educativo colombiano. Y lo que queremos proponer entonces, a través de nuestra macrometa del presidente Gustavo Petro, educación artística y cultural, es una forma de apropiación, ya no desde la pedagogía tradicional, sino a través de la fortaleza de los promotores de lectura en Colombia, quienes deben ser reconocidos con mayor énfasis, de la vorágine entendida como una posibilidad de conversación. Será a través de esos promotores de lectura que llegaremos, o que pretenderemos llegar a los colegios con una nueva manera de leer la vorágine, no por obligación, no por decreto, no por ley, como parte de una posibilidad de entender quiénes somos. Así, como les he contado esta mañana, comienza solamente parte de lo que haremos. Iremos, por supuesto, en marzo del próximo año, en un acto simbólico de este gobierno, a La Chorrera, a hacer un acto de disculpas públicas y a pedir perdón en nombre de toda la sociedad que le dio la espalda a esa gran novela como una denuncia y la interpretó como una ficción. Algunos dijeron, como Trigueros, que era una ficción desordenada, que no se entendía, y no reconoció el valor civil que tuvo Rivera y que sufrieron estas comunidades, y haremos un acto de disculpas públicas en La Chorrera. Estos son solo anuncios que van a abrir miles de posibilidades. Un gobierno no es el depositario de la responsabilidad del cambio de una sociedad. Por eso le queremos decir hoy a la sociedad, desde Neiva, que son ustedes los encargados de hacer crecer esa vorágine. Son ustedes los encargados de hacer acciones en los territorios, de organizarse culturalmente, de hablar de nuevo de ese libro en otras claves, de releerlo. La vorágine debe ser releída. La vorágine no es un lugar común sobre la selva y el conflicto entre la civilización y la barbarie en Colombia. La vorágine nos permite hablar de temas que tienen que ver con el mundo, y con esto finalizo, como el extractivismo, como la desmedida ambición, como el genocidio que hoy ocurre en Palestina, por ejemplo. Esa es la conversación que nos propone la vorágine. Por eso ayer le propuse al vicepresidente de la Unión Europea y a la vicepresidenta Francia Márquez, en una mesa de trabajo en Cúcuta, establecer una conversación con Bélgica, que será la presidenta de la Unión Europea el próximo año, a través de sus autoridades, para que establezcamos un diálogo entre Zaire, o lo que se llamó el Congo belga, en donde Joseph Conrad escribió otra novela que insistió
en cómo el hombre occidental arrasó con comunidades como el Corazón de las Tinieblas y establezcamos un diálogo sur-sur entre África y lo ocurrido en las selvas del Zaire o del Congo belga y las selvas de América Latina. Con esto abro el año de la vorágine y les doy mi gratitud, mi abrazo y que viva la vorágine. Muchas gracias. Hoy queremos presentar un saludo especial a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales y plataformas dispuestas para tal propósito, al igual que para quienes nos siguen a través de la emisora La Huilense 95.3, que ha estado pendiente de todo el desarrollo de este importante evento. Para ellos un saludo muy especial. El gobierno departamental, con el apoyo del Ministerio de las Culturas y otras muchas instituciones, con esta primera versión de Filvorágine, que celebrar hoy queremos presentar un saludo especial. Hoy queremos presentar un saludo especial a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales y plataformas dispuestas para tal propósito, al igual que para quienes nos siguen a través de la emisora La Huilense 95.3, que ha estado pendiente de todo el desarrollo de este importante evento. Para ellos un saludo muy especial. El gobierno departamental, del Ministerio de las Culturas y otras muchas instituciones, con esta primera versión de Filvorágine, tiene el propósito de instituir su versión anual y dar apertura al centenario de la vorágine en un acto oficial presidido. Hoy queremos presentar un saludo especial a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales y plataformas dispuestas para tal propósito, al igual que para quienes nos siguen a través de la emisora La Huilense 95.3, que ha estado pendiente de todo el desarrollo de este importante evento. Para ellos un saludo muy especial. El gobierno departamental, con el apoyo del Ministerio de las Culturas y otras muchas instituciones, con esta primera versión de Filvorágine, tiene el propósito de instituir su versión anual y dar apertura al centenario de la vorágine en un acto oficial presidido por el doctor Juan David Correa Ulloa y otras personalidades del orden nacional y regional, y de todos ustedes quienes nos acompañan en este día. Por eso, a continuación, invito al señor Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, quien toma la palabra a continuación. Bienvenido, señor Ministro. Buenos días para todas y todos. Buenos días, señor gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán, señora secretaria de Cultura del Departamento del Huila, Nelcy Tobar, señora secretaria de Cultura de Neiva, Aida Marieta Trujillo, señor Jorge Valencia Jaramillo, fundador y exdirector de la Cámara Colombiana del Libro, señor Isaías Peña, escritor, cultor, tallerista, intelectual, biógrafo de José Eustacio Rivera, queridas amigos y amigas todos. Yo quisiera empezar estas palabras
diciéndoles que creo que cuando se crea una feria del libro hay que celebrar no solo su creación, sino el horizonte de posibilidades que abre un espacio de estos. Los libros son posibilidades de conversación, los libros no son posibilidades de evasión. En Colombia, cierta ciudad letrada nos ha querido convencer de que los libros son patrimonio de una clase intelectual, educada, a veces andina, y yo creo todo lo contrario, y ha sido mi búsqueda y mi lucha histórica, y es abrir la mente de todas y de todos para que entendamos que el libro encierra culturalmente muchas de las búsquedas y los sentidos que nos hacen humanos y que nos hacen y que nos tejen las relaciones como comunidades. Además quiero celebrar que esta feria haya tomado la iniciativa y haya tenido la audacia de bautizarse como se bautizó. Creo que el nombre que eligieron y la fecha que eligieron para hacerla no puede ser más oportuna. Que una feria del libro en Colombia se llame Filvorágine, creo que merece un reconocimiento, un aplauso. Y por supuesto que esa feria se celebre a solo 15 minutos del lugar de donde nació José Eustacio Rivera en 1888, aquí en Rivera, Huila, antes llamado, ya olvidé, San Mateo, perdón. Creo que es realmente audaz por dos razones. Una, por lo que ya dije, nombrarla con el nombre de la gran novela colombiana junto a 100 años de soledad del siglo XX, pero segundo porque creo que adelantar y abrir de alguna manera el año que nos va a permitir conversar con este libro y desde este libro con el mundo, y que quizás va a culminar el próximo año, en todo caso los actos conmemorativos, pues va a encerrar o la va a llenar de sentidos y de posibilidades de que las administraciones que vengan se convenzan de algo que creo que tiene que ser central en la nueva discusión sobre este país. Y es que si las autoridades locales, regionales, departamentales, no se convencen que en sus planes de desarrollo tienen que tener la cultura presente, la responsabilidad del gobierno nacional es absolutamente incapaz de asumir todos los destinos y los problemas culturales que tiene el país. En ese sentido, yo invito y celebro que el gobernador, la alcaldía y sus dos secretarias hayan decidido dejar este espacio abierto, pero invito a los nuevos alcaldes, gobernador y autoridades locales a que piensen en estos 2 meses que tienen como empalme cuál va a ser el lugar de las artes, las culturas y los saberes en sus planes de desarrollo. Sin una verdadera corresponsabilidad, insisto, será imposible que este país logre descifrar de otras maneras la posibilidad de tener en sus municipios, ciudades y regiones una verdadera transformación social que en el fondo es una transformación cultural. Nosotros como ministerio hemos elegido conmemorar la vorágine de una manera amplia, nacional e internacional. Queremos proponerle al país y al mundo una conversación que no se agote, por supuesto, en la efeméride, en la anécdota literaria, en la biografía de un hombre que, como lo acaba de decir el profesor Isaías Peña, es tan contemporáneo en su mirada sobre nuestro país, porque fue alguien que escribió esta novela con una urgencia, la urgencia de tener la distancia de solo una década, de haber sabido y tenido noticias de uno de los peores holocaustos que ha vivido este país. La vorágine es un grito, un llamado de alerta a una sociedad que no reconoció y le dio la espalda al asesinato de 60.000 indígenas en la Amazonía colombiana.
Rivera escribió cartas, abrió debates en el Senado, intentó por todas partes y murió en Nueva York con una novela que lamentablemente se extravió y que quizás iba a ser la gran novela que resumía de alguna manera las tensiones que aún hoy enfrentamos como sociedad y como país. Las tensiones entre una lógica andina y centralista y su imposibilidad de reconocer y de abrirse a un diálogo horizontal con lo regional. Este gobierno del cambio quiere eso, insiste en eso. Las regiones tienen que ser dueñas de su destino. Los hombres y las mujeres de esas regiones y de esas ciudades tienen el derecho a decidir sobre sus posibilidades y no solo la lógica centralista va a descifrar este país. Por eso, lo que queremos hacer como primera medida es la edición de una biblioteca de 10 títulos que publicaremos a partir del próximo año desde la Biblioteca Nacional de Colombia y que han sido elegidos por varios expertos, no solo en literatura, sino en antropología, historia, lenguas indígenas, poblaciones, patrimonios. Esos libros serán la edición cosmográfica de La Vorágine, realizada por las profesoras Erna von der Walde y Margarita Serge, para la Universidad de los Andes, que les recomiendo vivamente porque reúne una cantidad de documentos y de textos que aparecieron en su época y que demuestran de alguna manera que la discusión pública sobre lo que estaba ocurriendo con las caucherías en el Putumayo, el Amazonas y la Orinoquía colombiana, peruana y ecuatoriana y venezolana era realmente una realidad ominosa que el mundo se negaba a reconocer. El mundo, ese mundo que estaba en el auge de un capitalismo, yo no diría salvaje, sino exagerado, y que quería de alguna manera rajar los árboles para extraer el látex y con eso fabricar caucho para la industria de los automóviles. Esa edición tendrá un prólogo de Juan Carlos Flores, historiador con quien hemos venido construyendo un diálogo desde hace unos años sobre estos temas. El segundo libro que publicaremos será un libro fundamental que se llama Holocausto en el Amazonas, una historia social de la Casa Arana del profesor Roberto Pineda Camacho, un hombre que llegó al Amazonas de la mano de uno de los grandes lingüistas colombianos, llamado John Landaburu, colombo-francés, que a finales de los años 60, un poco inspirados por los aires del mayo del 68 francés, se internaron en la selva y descubrieron que las culturas que allí estaban, las culturas Huitoto, Huinane, Bora, entre otras, aún conservaban la memoria viva en su piel, en su imaginación y en su dolor de lo que les había ocurrido a sus padres y a sus abuelos allí. Y no obstante ese dolor, eran culturas que, como lo demuestra este país, resistían y tenían aún alegría y esperanza en la vida a pesar de lo ocurrido. Creo que esa es una lección que debemos aprender como sociedad. Los pueblos originarios, los pueblos afro, raizales, negros, rom, que han sido los que más han padecido la guerra, las mujeres, los jóvenes, son quienes más organizados y más resistentes y resilientes han sido en una guerra que no descifraremos hasta que no entendamos que debemos de alguna manera cuestionar un sistema patriarcal y un sistema construido en una guerra de hombres y de egos masculinos. El tercer libro que publicaremos dentro de esta colección de 10 títulos es La Vorágine de Vicente Pérez Silva, otro libro fundamental para entender la gran novela de Rivera. Por supuesto, la biografía del profesor Isaías Peña Gutiérrez acompañará esta biblioteca. Él juiciosamente no solo quiso disponer su texto, sino actualizarlo en algunos aspectos. Ya es una edición canónica, es una edición importante para el país, porque es una decisión que abre
también la discusión, como él lo propuso hace unos minutos, sobre el lugar de Rivera en la sociedad colombiana. Además de estos textos, publicaremos una serie de textos de una artista ya fallecida, una artista indígena que es inspiradora y muy fuerte, que se llama Anastasia Candrella Macurí. Publicaremos además una serie de recopilaciones de textos de mujeres indígenas originarias de la región, un texto que es fundamental y que se ha leído poco en las nuevas generaciones, de Pedro Gómez Valderrama, que es Los infiernos de Jerarca Brown. Así, con esta suerte de panorama, lo que queremos, insisto, entonces, es abrirle una discusión al mundo. ¿Cómo? Vamos a entregar esta biblioteca a las 1.555 bibliotecas municipales y rurales de Colombia, a las sedes diplomáticas de Colombia en el exterior, y vamos a iniciar la presencia en ferias internacionales y nacionales con la vorágine como tema central, empezando por La Habana en febrero, empezando con el Hay Festival en enero, siguiendo con La Habana en febrero. Después iremos, por supuesto, a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en donde tendremos una exposición en la feria, que estará también itinerando por las bibliotecas públicas del país. Luego iremos a Quito, Santa Cruz de la Sierra, Madrid, París, muy probablemente haremos algo en el Reino Unido, no en una feria, que es una feria muy comercial, pero yo quiero establecer un diálogo con el Reino Unido, porque como ustedes bien lo saben, el irlandés Roger Casement fue quien dio y rindió un informe ante el Parlamento británico denunciando los hechos ominosos, y fue asesinado y desaparecido muy probablemente por haber tenido el valor civil de hacer una denuncia que aún nos duele a todas y a todos los latinoamericanos. Recorreremos entonces el mundo también en Paraty. Brasil será el invitado de honor el próximo año a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, con un especial énfasis en la Amazonía como territorio simbólico y territorio biocultural que debemos apropiar y entender. Aún Colombia no entiende lo que es el Amazonas y lo que significa, y lo que debemos apropiarnos de alguna manera interiormente de él. Solo para poner un ejemplo de esto, Henry Ford en 1914 pretendió crear unas plantaciones de caucho en el Amazonas, supuestamente para reemplazar esta forma de extractivismo, y la selva produjo unos hongos que devoraban esa suerte de inicio de agricultura que se quería hacer en la selva. La selva se ha defendido ante nuestra violencia y nuestra agresividad, y hoy nos corresponde, como parte del mundo, de proteger y decir que esa selva es sagrada, es un espacio de conservación para el mundo y para la humanidad, y es nuestra. Además de estas acciones internacionales que continuarán en lugares como Guadalajara, Frankfurt, y en donde, insisto, tendremos conversaciones, en Colombia habrá una nutrida programación. Comenzaremos en marzo haciendo un prelanzamiento de la feria y una celebración de la vorágine en Mocoa, Putumayo, en donde estaremos con la comunidad, y ya estamos trabajando. Nuestra coordinadora de literatura aquí presente, Daniela Sánchez Russo, ya está trabajando con comunidades en Mocoa, porque no queremos llegar como aterrizando en un ovni, sino es con ellos. Les pongo un ejemplo de la fuerza de esas comunidades. Esa comunidad en Mocoa, Putumayo, nos acaba de dar la clave para cumplir uno de los asuntos de esa ley que no se ha cumplido a cabalidad y que se promulgó en 1988, que es la Cátedra Riveriana. Los profesores de Mocoa le pidieron a Daniela que por favor los capacitara para volver a hablar de la vorágine en los colegios, porque no sabemos hablar del libro en el sistema educativo colombiano. Y lo que queremos proponer entonces, a través de nuestra macrometa del presidente Gustavo Petro, educación artística y cultural, es una forma de apropiación, ya no desde la pedagogía tradicional, sino a través de la fortaleza
de los promotores de lectura en Colombia, quienes deben ser reconocidos con mayor énfasis, de la vorágine entendida como una posibilidad de conversación. Será a través de esos promotores de lectura que llegaremos o que pretenderemos llegar a los colegios con una nueva manera de leer la vorágine, no por obligación, no por decreto, no por ley, como parte de una posibilidad de entender quiénes somos. Así, como les he contado esta mañana, comienza solamente parte de lo que haremos. Iremos, por supuesto, en marzo del próximo año, en un acto simbólico de este gobierno, a La Chorrera, a hacer un acto de disculpas públicas y a pedir perdón en nombre de toda la sociedad que le dio la espalda a esa gran novela como una denuncia y la interpretó como una ficción. Algunos dijeron, como Trigueros, que era una ficción desordenada, que no se entendía, y no reconoció el valor civil que tuvo Rivera y que sufrieron estas comunidades, y haremos un acto de disculpas públicas en La Chorrera. Estos son solo anuncios que van a abrir miles de posibilidades. Un gobierno no es el depositario de la responsabilidad del cambio de una sociedad. Por eso le queremos decir hoy a la sociedad, desde Neiva, que son ustedes los encargados de hacer crecer esa vorágine. Son ustedes los encargados de hacer acciones en los territorios, de organizarse culturalmente, de hablar de nuevo de ese libro en otras claves, de releerlo. La vorágine debe ser releída. La vorágine no es un lugar común sobre la selva y el conflicto entre la civilización y la barbarie en Colombia. La vorágine nos permite hablar de temas que tienen que ver con el mundo, y con esto finalizo, como el extractivismo, como la desmedida ambición, como el genocidio que hoy ocurre en Palestina, por ejemplo. Esa es la conversación que nos propone la vorágine. Por eso ayer le propuse al vicepresidente de la Unión Europea y a la vicepresidenta Francia Márquez en una mesa de trabajo en Cúcuta establecer una conversación con Bélgica, que será la presidenta de la Unión Europea el próximo año, a través de sus autoridades, para que establezcamos un diálogo entre Zaire, o en lo que se llamó el Congo belga, en donde Joseph Conrad escribió otra novela que insistió en cómo el hombre occidental arrasó con comunidades como el Corazón de las Tinieblas, y establezcamos un diálogo sur-sur entre África y lo ocurrido en las selvas del Zaire o del Congo belga y las selvas de América Latina. Con esto abro el año de la vorágine y les doy mi gratitud, mi abrazo, y que viva la vorágine. Muchas gracias, señor ministro, por esas excelentes noticias que trae para el departamento del Huila, y donde la protagonista es la vorágine, a partir del presente año y con ese recorrido que se iniciará en el 2024. Son muchas